Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos en este podcast a una mujer a la que admiro profundamente. No solo por su profesionalidad, sino también por su carácter, por su determinación, por su voluntad y también por su humanidad. Ha sido capaz de sorprenderme varias veces y estoy convencida de que lo volverá a hacer. Ella es periodista, se ha curtido en los medios de comunicación y sobre todo en la tele, empezó en Televisión Española. Seguramente todos la recuerdan en Antena 3 porque presentó informativos, los dirigió, entrevistó a las grandes personalidades de este país y fuera de este país y catapum chimpum dio un cambio de registro enorme del que quiero que nos hable y se ha volcado en una pasión que me parece muy importante que nos cuente hoy, que es las mujeres, el liderazgo femenino y sobre todo un tema que a mí me interesa mucho, que es el futuro y sus chicas imparables. Gloria Lomana, ¿qué tal estás? Pues contigo encantada, porque has hecho una presentación preciosa, has hecho una presentación de amiga. Es verdad que nos conocimos cuando en una faceta también de escritora publiqué yo contigo y hemos trabado una amistad bonita. Y puedo decir lo mismo de todas estas características que has dicho de mí, sobre todo esta última de la humanidad, que la admiración y el cariño que te tengo es mutuo. Y destaco lo mismo. O sea que mira qué bien. Pues qué bien. No, en este podcast siempre traigo a gente a la que he conocido por un libro, pero tú conoces por un libro a mucha gente y hay gente con la que te quedas. ¿Qué te quedas? Y otra gente que pasa por tu vida fenomenal, pero tú eres de las que te quedas. Y además para mí ha sido un placer porque los libros dan esas opciones. De hecho, publicamos 2 libros. Uno, cuando tú terminabas en Antena 3, que fue una novela más volcada en el mundo periodístico, político. Y el segundo libro, que ya estabas entrando tú en esta fase del enfoque, de poner tu foco en las mujeres, que fue El fin del miedo, y que ya ahí avanzabas gran parte de lo que estás haciendo ahora. Yo creo que la parte televisiva y periodística la gente la conoce porque además continúas, te escucho con Carlos Herrera y con Expósito y escribes artículos, pero es posible que la gente no conozca tanto esa faceta de la mujer y del liderazgo femenino. A mí me gustaría que empezaras contando cómo montaste tu empresa 50-50 y por qué cambiaste ese giro de los grandes políticos, las grandes empresas, a la mujer. Bueno, no fue una cosa repentina. Yo desde 2003, que fui nombrada directora de informativos en Antena 3, ya viví en mi propia persona lo que significaba abrirte camino en un mundo siempre masculino, donde eras la única mujer y cuando se me hacían entrevistas, en vez de preguntarme por todas las innovaciones, todas las cosas que yo hacía, todos los presentadores que iba incorporando, que la mayoría siguen afortunadamente estando en Antena 3, grandes profesionales, todas las cosas que hacía se reducían a ¿y tú cómo concilias? Y incluso con ocasión del libro, pues del primer libro que publiqué contigo, la pregunta en un programa de televisión, concretamente con Ana Rosa, fue ¿y cuánto te ha influido tu marido a la hora de publicar este libro? Entonces, aquello todo era una cosa que decías, ser la primera, ¿cuándo seremos la octava? ¿Cuándo esta pregunta no se repetirá? Y ya desde el año 2005 yo estaba en Mujeres por África, estoy en el patronato de la Fundación Juanfe en Colombia, tengo razones personales muy profundas para defender
la seguridad en las niñas y todo esto me llevó mucha parte de trabajo, digamos, fuera de lo que era conocido. Y ahí he estado volcado durante muchos años. Al tener el tiempo ya libre y al dejar el periodismo que me ocupó tantos años al 100% de mi tiempo, pues realmente dije, tengo que trabajar, pero le voy a dar la vuelta. No me voy a quedar en la vulnerabilidad, no me voy a quedar en la queja, no me voy a quedar en el daño, sino que voy a trabajar por empoderar mujeres. Porque si las mujeres estamos arriba, si las mujeres estamos en el poder, cambiaremos las cosas y será más fácil. Y ya podremos hablar de ese futuro y de esas chicas imparables que estoy haciendo y que seguro que van a salir en esta conversación. Bueno, pero ahí empezaste a organizar coloquios, encuentros, a dar visibilidad a mujeres y ahí no has parado. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de tu personalidad y también de tu agenda, porque eres una mujer que te has movido mucho en el mundo de la empresa, pero luego poner eso en marcha supongo que no ha sido fácil. Claro, fíjate, cuando ya me dedico a escribir, que es mi pasión. O sea, yo creo que periodista no es ser un oficio, periodista es una manera de ser, de tener curiosidad, de querer contar historias, de vivirlas y de trasladar lo que tú ves, ¿no? Y una parte, digamos, de esa pasión por el periodismo para mí siempre era escribir. Yo creo que la mayoría de los periodistas nos hacemos periodistas por la curiosidad, por las historias, pero sobre todo también porque nos gusta mucho escribir. Entonces, cuando yo recuperé esta etapa ya de más calma, también estuve de articulista en El País y cada mes publicaba algo que tenía que ver siempre con mujeres, ¿no? Stop al silencio. Tengo muchos artículos que se pueden ver, Gloria Lomana, el País, y te salen estos artículos durante mucho tiempo. Entonces un día, en una cena de amigos en Mallorca, con mi marido y otra pareja, me dice él, oye, tú deberías de ayudar a las empresas que tienen que hacer igualdad. Quieren hacerlo, pero no saben cómo. Y tú trabajas mucho con el mundo de las empresas, tienes mucha credibilidad, estoy en el jurado del Foro de las Marcas renombradas desde hace mucho tiempo, he participado y sigo participando de jurados del mayor rango y por lo tanto donde me siento muy honrada de poder aportar criterio y, como digo yo, también a veces sentido común y conocimientos. Y entonces, al decirme esto, yo dije, uy, yo ahora no me pongo a nada ejecutivo y tal. Pero aquello fue algo que fue cogiendo una bola de esas que lanzas y la nieve la va engordando. Y claro, tienes este gusanillo siempre. O sea, yo soy una persona de hacer. Yo siempre digo a las chicas imparables, sueñan grande, pero hacen grande, o sea, hacer. Y ahí que me puse. Y como cuando me pongo a hacer algo, es verdad que me gusta hacerlo en excelencia, porque siempre creo que hay quien te deposita confianza y por lo tanto, si tienes una marca, es la de no haberle fallado a las personas que pensaron que podían depositar esa confianza en mí. Eso me obliga a hacerlo muy bien y esa fue mi manera de comenzar a trabajar y entonces pues nada, la bola creció 50-50 Gender Leadership, que es muy fácil porque es 50-50 GL, o sea también Gloria Lomana, pues trabajamos así, trabajamos con alianzas grandes, con mujeres con las que yo charlo, muy inspiradoras. Tengo una sección que se llama Mujeres Inspiradoras, pero tengo programas, foros y sobre todo la formación que me decías antes de futuro de chicas imparables, porque ahí habíamos detectado un gap, o sea, de una edad que es la adolescencia, donde no se había posado la mirada nunca para trabajar con estas chicas, darles toda la autoconfianza que necesiten y decirles adelante que podéis. Y bueno, son fantásticas. Eso a mí me ha sorprendido, te diré que casi lo que más, porque que tú des visibilidad a las mujeres y trabajas por la igualdad es algo que yo lo veo en ti natural, en todas, y que tú tienes esa opción. Pero me parece muy interesante y me gustaría que lo contaras, porque los podcasts los escucha mucha gente, pero también mucha gente joven.
Y yo estoy convencida y soy de las que creo que la gente joven o las chicas más jóvenes, tienen un talento enorme, una voluntad, y no es esa imagen de los chicos nos interesan. No. Entonces yo sí creo mucho en eso y me gustaría que contaras cómo esas chicas pueden acceder a ese programa, en qué consiste, cómo pueden formar parte. A mí me parece que ya llamarte chica imparable, vamos, me apunto. No puedo ser chica imparable, pero como si lo fuera. Yo siempre digo que es el programa que habría querido para mí a mis 16. Por supuesto, claro. Pero te voy a hablar de esto, pero luego te voy a hablar de la visibilidad de las mujeres. ¿Por qué lo hago también? Porque también tiene mucho propósito y mucha razón de ser. En 50-50 nos ponemos a analizar precisamente esta etapa, ¿no? de chicas adolescentes, y vemos que tienen, los datos están ahí, mejores resultados académicos, incluso en las universidades acaban las carreras antes, menos fracaso académico desde antes y desde después, y por lo tanto son mucho más esforzadas. Pero también nos damos cuenta que tienen más dudas y que se va desarrollando ese síndrome que hemos conocido luego de impostora a nivel profesional, pero que desde etapas más tempranas hace que se alejen de aquello que consideran de inteligentes o muy inteligentes, y por lo tanto de las matemáticas. Hay estudios que podemos comentar que evidencian cómo ellas no responden y no se atribuyen eso que consideran de inteligentes. Por lo tanto, tienen ya desde más pequeñitas, desde los 6 años, está estudiado, tienen la tendencia a descartarse porque probablemente no quieren defraudar. Si a una niña tú la educas o ella percibe que se está encaminando a gustar y un niño a triunfar, esa niña no va a elegir algo difícil porque no va a gustar, te puede defraudar, y ahí se nos ocasionan estos gaps. Bueno, pues cuando llegamos a la adolescencia vemos que hay niñas donde tienen que elegir las carreras, que además tienen esas dificultades de amistades que cambian de centro, que luego además no quieren los consejos de los padres y sobre todo de las madres. Entonces dices, hay que ayudar, porque además es de inteligentes recibir ayuda y saberla pedir. Yo siempre lo he hecho y creo que es algo muy bueno. Entonces identificamos esto y decimos, tienen que trabajar haciendo una ruta de liderazgo, porque lo primero que hicimos en los focus group primeros, todas te decían que no eran creativas porque no habían podido participar con su imaginación en su recorrido académico, que todas querían viajar, todas, y que todas querían soñar sin límites. A todas las preguntas que iban haciendo, pues unas contestaban, pero todas eran esto. Luego vino la pandemia y no podían viajar, pero todas tenían aspiracionalmente algo como el mundo, lo querían ver grande, cercano, y ellas querían participar. Entonces, en función de esto, hicimos el programa de Chicas Imparables, que es básicamente un recorrido de liderazgo, una ruta de liderazgo, donde comienzan con emprendimiento, haciendo sus propios proyectos. El primer día ya se llevan en grupo proyectos ya que han definido con ayuda y la guía de las profesoras de IE University, porque si soñamos en grande y hacemos en grande, pero llevan el proyecto ya a casa y pueden compartir con las familias, decir, voy a trabajar en este proyecto. Entonces, desde el primer instante están tomando seguridad, y es algo importantísimo, y la ruta es maravillosa. Qué interesante. ¿Y cómo pueden acceder? Convocáis plazas, supongo, en un tiempo. Sí, hacemos 2 convocatorias. Una que es la de marzo, donde se hace en la torre de e-University. Lo hacemos con COE y con grandes empresas, pero con este impulso de COE. Luego también la graduación se les da los certificados firmados por todos los impulsores en COE, con un acto muy bonito que preside Antonio Garamendi, pero este programa de marzo es en e-University, en esa torre que también te da una visión, ¿sabes?, de altura, el centro del poder, ¿no? Anchura, sí. Y luego hacemos otra convocatoria con residencia en Málaga ahora,
en julio para que puedan venir de todos los sitios. Y ese es como un intensivo, un summer, que ya se conocen las niñas desde el domingo, que ya acceden a la residencia y luego ya trabajan la mañana de lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes presentan los proyectos. Porque esta es la ruta. Cuando tú has creado tu proyecto, claro, dices, un proyecto que sea, eso sí, para la sociedad, que no sea para ti, no vamos a inventar o no vas a proponer algo que te despierte porque te duermes, no, estamos con una ruta de objetivos de desarrollo sostenible y estamos pensando en contribuir. Pero cuando ya la tienes definida, ¿cómo lo financias? Y ahí entramos en el segundo día. Y luego, ¿cómo lo posicionas en el mercado? Y ahí tienes el marketing, la comunicación, todo con tecnología. Pero luego, cuando ya sabes todo esto, ¿qué es lo que necesitas? Y es más importante, los equipos. Entonces ya, sabiendo además que estamos trabajando con los ODS, piensa que tienes que tener equipos en diversidad, equipos con igualdad en el ODS 5, pero también piensa en salud, piensa en trabajo digno, y ellas aprenden de verdad a hacer un liderazgo humanista, y el último día lo presentan ante el Consejo de Administración, simbólico, pero somos un jurado real con líderes que escuchamos y que les sugerimos, y salen transformadas, locas de contentas. Las despedidas son abrazos, es que te las quieres, o sea, te las llevas. Y entonces hemos hecho una asociación de chicas imparables y están todas conectadas. Y las hacemos actividades. ¿Y cuántos cursos llevan ya? Porque eso dentro de poco va a ser un lobby absoluto de chicas imparables. Es que ya tenemos más de 700 alumnas. Fíjate. Hemos hecho 4 ediciones de Chicas Imparables, 4 ediciones de Chicas Imparables Tech, pero luego hemos llevado otras ediciones al principio. También las llevamos, hicimos Barcelona, hicimos Santander, hicimos Cádiz y hemos hecho Tenerife. A mí me importa mucho la territorialidad. Desde las noticias yo siempre aprendí que parecía como que todo lo que sucedía en Madrid era mucho más importante que lo que podía suceder en Barcelona, en Valencia, y ya no te digo en Palencia, donde parece que solamente existen estas poblaciones si hay un crimen o notable o hay una catástrofe derivada de la naturaleza. Y entonces yo que participo de verdad de la diversidad, creo que es algo que es transversal a todo, pues me importa mucho la territorialidad, conocer y llevar, y entonces pues nos movimos así, y ahora se ha quedado como lugar fijo que haremos, y ya hemos hecho una edición y la volveremos a hacer por territorialidad en Tenerife. Hay que llevar el programa allí porque es muy difícil venir 5 días, no se puede, aunque lo concentremos en 3 semanas, a Madrid, costoso para ellas. Claro. Para ellas. Por eso hago en Málaga con residencia fija, pero aún así no es fácil la conexión, claro. Y por lo tanto, si ellas no pueden venir, nosotros vamos. Muy bien, me parece fantástico. A mí me encanta, porque creo que es verdad que las mujeres nos frenamos solas. Y este impulso que tú le das al liderazgo femenino, me parece que también a mí me hubiera gustado tenerlo en su momento, porque yo creo que nosotras nos lo hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero quiero que volvamos a lo que me decías de la visibilidad de las mujeres, que has dicho antes. Quiero hablarte de la visibilidad y por qué sigo ahí. Porque claro, aparentemente parece que está todo hecho, pero no, ¿verdad, Gloria? No está. No, ¿cómo lo sabes? Tú que trabajas la comunicación o yo que trabajo la comunicación, sabemos que hemos roto barreras, que ahora hablamos así con esta tranquilidad, pero nunca fue así, tampoco fue fácil, sobre todo cuando eras la única, pues también era como, y ahora me van a mirar de otra manera o me van a tratar, que muchas veces sucede, con cierta condescendencia. Bueno, ahora la niña habla. Y aquello siempre ha sido difícil para todas las mujeres que han sido las primeras. Yo cuento la anécdota de Margaret Thatcher, que teniendo un gabinete completamente de hombres, ella sin embargo necesitaba reafirmarse en su masculinidad porque sabía que su voz aguda era el pasto de las bromas, y se fue a logopeda a timbrarse la voz para ser más grave. Es decir, de ahí venimos las mujeres, y esto ha sido desde hace muy poco. Pedir disculpas, pedir perdón, hacerte perdonar, por lo tanto, no parecer lista. millones de miedos. Entonces,
También nosotros hemos estudiado, pero vamos, partido para nuestro trabajo de los estudios que se han hecho sobre la manera en que las mujeres van perdiendo esa autoconfianza y cómo el síndrome de la impostora, por un lado, hace que tengan miedo a aquello donde he dicho que sí que voy a ser capaz, puedo defraudar y aparentar que al final no soy capaz y por lo tanto que se me perciba como una impostora. Eso hace que las mujeres pidan menos promoción, pidan profesional, menos subidas de sueldo, pero una proporción brutal, de 1 a 5. Entonces, que es referida a la pregunta que tú me hacías, como no tenemos tiempo, porque nos desdoblamos en millones de cosas que no tienen que ver únicamente con el trabajo o con la familia, pues entonces ahí no hacemos networking. Los hombres tradicionalmente hacían desayunos, hacían cenas, las mujeres eran salir del trabajo corriendo y tener un pensamiento, y es: como me esfuerzo tanto y lo hago tan bien, ya me verán, el trabajo hablará por mí. Y yo les digo a las mujeres: no, tú habla de tu trabajo, tú tienes que decir que estás ahí y te tienes que dejar ver. Te tienes que dejar ver y tienes que pedir promociones, sueldos. Decir: estoy aquí, esto lo he hecho yo, esto lo firmo yo, porque puede que no te vean, porque quien te va a ver tiene un concepto del liderazgo diferente al de una mujer y suelen tender a elegir modelos semejantes a los de ellos. Y si quien elige es un hombre, elige modelos semejantes a los suyos. Sí. Y son hombres que luego se juntan en los bares, o hombres que van a hacer cenas, y no mujeres que se ponen límites. Sí, y sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que las mujeres muchas veces, cuando llegan a puestos de responsabilidad, como tú bien dices, imitan liderazgos masculinos y no femeninos. Entonces, en ese sentido, el crear y visibilizar liderazgos femeninos y propios sin necesidad de renunciar a nada me parece muy interesante. Y también con tu propia vida, porque ahora mismo vivimos un momento del feminismo a veces que parece que decir estas cosas estamos en contra de los hombres, y para nada. Para nada. Para nada, que quede claro. O sea, que la visibilización de la mujer no tiene nada que ver con la igualdad, que me encanta tu nombre de la empresa, que es 50-50, es decir, que tú visibilices a la mujer no significa que no quieras dar su espacio a los hombres, ¿no? Bueno, es que quien a mí me ha conocido, quien me conoce, sabe cómo yo amaba, adoraba y admiraba a mi marido. ¿Cómo iba a ser mi marido un enemigo? ¿O cómo iba yo a querer descartarle de la acción o de la esfera pública para ponerme yo? Yo quería mi espacio y le quiero para ti y le quiero para todas las mujeres, pero necesito tener espacio con los hombres. Es decir, si es que la diversidad es riqueza, esto para empezar, pero luego sobre todo porque si de lo que nos estamos quejando es de la opresión o de la invisibilidad de las mujeres, no vamos a repetir la misma historia como una venganza. Es decir, claro, no vamos a hacer penar ahora de lo que nosotras hemos padecido. No hay que pasar la goma de borrar, hay que reconocer lo que ha sucedido, hay que reconocer que las mujeres votaron muy tarde, tardísimo en algunos países en los años 70, eso está prácticamente ahí, que en España hasta el año 76 las mujeres no tenían capacidad para trabajar sin permiso del marido, imagínate. Hasta el año 81 sin autonomía financiera, no podías abrir una cuenta. Es decir, sí, parece que hace mucho. No, esos son nuestras madres. Y por lo tanto hemos recibido también una educación de algún modo condicionada. Mi madre renunció al trabajo para dedicarse a las familias. O sea, las primeras mujeres que en España trabajaron fuera de las escuelas y de los hospitales eran las taquilleras del metro y las telefonistas de Telefónica. Pero las taquilleras del metro, cuando se casaban, perdían el trabajo.
Entonces, querían señoritas. Esto es lo que hemos tenido de donde venimos. Entonces, tiene mucho mérito que ahora estemos demandando estar con un 40% en los consejos de administración y estemos en la situación que estamos, pero, en fin, que tenemos que estarlo recordando y tenemos que estar hablando de ello todo el tiempo y comprometiendo a los hombres. O sea, aquí no va de las mujeres luchando contra los hombres. Aquí va de integrar y de reconocer que es una causa justa y que queremos el 100% del talento. Yo hablo para las empresas mucho y yo hablo de empresas inteligentes que quieren a todo el mundo. Y por lo tanto no puedes dejar fuera la visión de las mujeres, que además incorpora enormes soft skills maravillosas. Entonces, eso es lo que además ahora mismo están buscando las empresas y la sociedad. Y por lo tanto, las mujeres tienen que aportar, pero los hombres, yo tengo hija e hijo, que es lo mismo como empezaba esta respuesta hablando de mi marido. Mi hija y mi hijo, yo no quiero tampoco que a mi hijo le despojen de nada, pero claro, quiero todos los derechos para mi hija. Pues es esto, el mundo 50-50 que da el 100% del talento. Claro, y sobre todo yo creo que es un tema cultural y social, porque a veces las leyes no imponen las costumbres. Entonces yo creo que lo que tú estás tramando, y digo bien tramando, es eso, sensibilizar a una sociedad desde tu propia personalidad, porque a mí me impacta también, porque lo he visto, pues la relación que has tenido con tu marido, con tus hijos, y te voy a decir que me ha emocionado mucho cuando tu marido ha muerto, que a mí me impactó porque es una persona joven, valiosa, y tú escribiste algunas cosas que yo creo que se han hecho virales, y si no se han hecho virales, casi, y a mí me han emocionado. Por eso hablaba también al principio de tu humanidad, porque tú puedes parecer una persona triunfadora, profesional, que lo eres, pero también eres una persona muy humana que yo he visto cómo actúas, cercana con la gente que conoces, y por supuesto me gustaría que hablaras un poco también desde ese punto de vista de mujer, lo que significa, sin renunciar a ese liderazgo, esas relaciones humanas con tu familia, con tu marido. Eso es todo en la vida. O sea, la vida, la persona se construye a partir de las emociones, se construye con una familia y se construye con los amigos. Es decir, las personas que no tienen eso, que todo el mundo tiene una madre, por ejemplo. O sea, puede que no tengas hijos, pero tienes una madre. Quien no valora esto, quien no quiere a una madre, quien si tiene una persona amada no le rinde ese homenaje, ese reconocimiento, pues quiere decirse que eso está vacío, que no existe, por lo tanto, el vínculo de manera real. Para mí mi familia ha sido siempre lo más importante. Es decir, que, bueno, yo mi relación con Josep la conoce quien me conocíais. Que ha sido, bueno, yo escribí que el amor de mi vida y yo el suyo. Y entonces, claro, una pareja muy excepcional, porque no es fácil que todo el mundo pueda decir que ha tenido una intensidad así de... Es una suerte. Sí, es una suerte, es una suerte, y eso es lo que te queda. Yo tuve que afrontar y trago saliva, el tener que comunicar de algún modo esta situación, porque además siempre pensábamos que íbamos a poder y que se iba a superar y no se pudo, y de algún modo fue todo muy, muy rápido. Y yo pensaba, si hay gente que me quiere y que me está pidiendo por WhatsApp dónde, cómo y tal, yo no puedo contestar a 1000 y pico WhatsApps o a todos los correos. Entonces hice una comunicación que es probablemente la que tú te refieres, sí. de gracias. Hay que dar sí. gracias. Hay que hacer siempre alianzas en la vida. Uno, como el proverbio dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hay que hacer alianzas y hay que dar gracias. Y entonces era un momento de mucho dolor, pero de muchas gracias. Y eso me ha acompañado mucho. Me ha acompañado y me ha aliviado mucho. El saber el reconocimiento, cómo se le quería y tal. Y luego, bueno, pues que es una persona, que es lo que yo puse en ese tuit, pero luego algo hice en otras redes, porque de algún modo, si iba a seguir trabajando, no podía salir trabajando sin explicar lo peor de todo lo que me ha sucedido en la vida, que ha sido este episodio.
Y entonces, pues, claro, escribí y puse justamente que el amor a la familia que él tenía, el amor al trabajo y el amor a la vida. Y bueno, pues ese es el legado que yo voy a hacer y que estoy haciendo. Y que lo estás haciendo con una fortaleza y un empuje. Tienes días, tienes Hombre, ratos, normal, pero te por digo, Dios. pero fíjate que te he nombrado antes que es de inteligentes pedir ayuda. Total. Esto es lo más importante que tienes que tener. Tú tienes que saber que hay momentos donde el camino tú no lo puedes recorrer sola. Entonces tienes que pedir ayuda y la ayuda, ¿cómo es? Pues acompañarse de buenos amigos, por supuesto, claro, la familia que siempre lo tienes ahí, y entonces decir tengo esta suerte. Pero luego, por ejemplo, esta conversación de no ser tú, yo no aceptaría ninguna conversación, porque uno no está para conversar, pero sí para ver a una amiga, como verte yo a ti. Gracias. Entonces, esta calidez, estos encuentros, estos momentos, esto de hablar y enfrentarme a esta realidad forma parte del duelo que tengo que pasar, el hablar. Entonces, ¿con quién lo haces? Con la gente que quieres, porque sabes que es un escalón más el que estoy subiendo hoy, pero lo estoy haciendo con gente que quiero. Entonces, claro, eso es lo que hago. Amigas, buenos ratos, trabajar. Claro, es que me divierte mucho lo que hago. Y ahora ya estoy preparando a las chicas imparables para Málaga. Que nos vamos que en eso nada. Me parece fantástico. Nos vamos en nada. Y yo creo que eso te da a ti una fuerza, bueno, que es la que tienes, porque tú tienes una fuerza vital y también tienes la suerte de que te acompañan muchas vivencias maravillosas que otras personas pues no han podido tener y tú las has tenido. Entonces... Yo he tenido esa suerte, pero lo que he tenido es una vida no fácil. Entonces, eso también te hace que, primero, no quejarte de lo banal. Darte cuenta que hay que quejarse poco. Y hay que disfrutar de las pequeñas cosas, que muchas veces las tienes ahí, no las ves. Y yo, por ejemplo, disfrutaba con Josep muchísimo de los atardeceres, de los amaneceres, lo fotografiábamos, de los viajes, de las cosas, porque todo lo veía, todo lo veíamos, y era como, yo decía, qué suerte tengo, porque todo esto está ahí, hay gente que no lo ve, que no lo valora. Entonces, cualquier cosa. Yo tengo una visión también como, claro, digamos fotográfica, pero no sé si es fotográfica porque también me viene de los encuadres de la televisión. Eso es toda mi vida. Entonces veo las cosas y cuando las veo me las estoy imaginando porque me gusta pintar y pinto a ratos. Y entonces me lo imagino todo como así. Y digo, y me gustan de hecho las líneas horizontales, las verticales, porque veo los encuadres. Y entonces cuando estoy en un viaje o cuando viajábamos y hacíamos, pues nos hemos recorrido el mundo y lo hemos vivido muy bien y muy bonito, quiero decir, pues todo era como tragarte la vida, ¿no? Y eso también pues es una manera de ser, ¿no? De no estarte quejando y de agradecer lo que uno tiene. Y sobre todo si tienes una vida, yo la he tenido bastante difícil. Mi vida no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero has sabido encontrar siempre la parte positiva. Eso te lo he oído decir más de una vez. Y ese es el secreto, quizá, entre comillas, de tu vida, de tu éxito. Porque habrá sido difícil, pero yo creo que es una vida rica la que tú tienes o la que has tenido. Claro, porque además me tocaba a lo mejor ayudar, o me tocaba hacer, y entonces pues es no rendirse. Lo tienes luchadora. Que hacer, y lo tienes que hacer, y te tienes que superar, y tienes que ayudar. Y si eso te sucede con una madre, o te sucede con un hermano, o con una persona muy querida, muy cercana, pues lo haces. Pero ¿cómo no lo vas a hacer? Entonces, te quiero decir que la vida son muchos tropezones. Luego tienes, pues eso, el peor. Pero es lo que yo te digo, la gente me dice, ¿y cómo lo puedes hacer? Y digo, porque no tienes nada más que dos opciones. O decides morir a la vez, o tienes que vivir. Y si tienes que vivir también porque tienes otras personas, tampoco te puedes quedar todo el día en un hoyo. Es decir, tienes que hacer por vivir con ese legado siempre y eterno, pero intentando transmitir que
en fin, que merece la pena también la vida, porque si no, te vas a la casilla 1, a la Por otra supuesto. opción. No. Pero tienes que decidir eso está en tu mano. Entonces, si decides la segunda opción, que es voy a tirar adelante, tienes que tirar con ilusión, como puedas, y ayudándote. ¿Y cómo te ayudas? Pues si te gusta trabajar, si te gusta hacer, si te gusta la compañía, o si te gusta hacer viajes con tus hijos, pues eso es lo que tienes que hacer. Lo que te guste. Y aunque hay veces que no te gusta nada, porque esa es la sensación que tienes, Intentarlo. te sobrepones y haces. Y entonces te encuentras con momentos mágicos como este. Qué maravilla. Oye, y por último, unas cositas que te quiero preguntar, porque estaría contigo charlando mucho rato. Estamos aquí de amigas, fíjate, pues. Pero, ¿qué mujeres o qué personas te han inspirado a ti? Pues mira, a mí me han inspirado desde profesoras que en ese momento no sabía que me inspiraban tanto. Me inspiró también mucho mi propia madre, que ella quería que yo estudiara por encima de todo para que no me sucediera lo que le sucedió a ella. Quería que yo fuera independiente. Personajes que hemos leído y libros maravillosos, pero hoy que estamos hablando y me dices quiero un libro tuyo, pues te recomiendo, por ejemplo, que me inspiró a la hora también me han inspirado muchísimas y filósofas mujeres, pero Chimamanda, por ejemplo, sí. es una escritora que recomiendo porque además son unos libritos cortitos. O sea, todos deberíamos ser feministas. Estos libritos, cómo no inspirarte de mujeres fuertes, de mujeres africanas que he conocido, de mujeres cuando he conocido en América Latina, que sacan a los hijos adelante. Es decir, mujeres en la historia y filósofas o gente que lees muchísimas, pero en la vida cotidiana te encuentras tantas mujeres que a mí me han fortalecido, que yo he visto y he dicho, Dios mío, pero ¿cómo son? O sea, yo quiero un pedacito de ser como esta persona. Y entonces en esas historias he encontrado muchos referentes. Y a veces tenemos los referentes muy cerca y nos vamos a buscar al espacio o vamos a ver a la primera y tal. Entonces, todas estas que han abierto camino, pero que son referentes reales, viables y posibles. No señoras que están ahí y, bueno, pues que se han construido con más facilidad. Para mí los referentes que son, bueno, pues como tú y como yo podemos ser para las niñas imparables. Yo soy ahora para las chicas imparables un referente y estoy generando referentes que ellas lo sean. Estas niñas son las líderes del futuro y en 2 días van a estar, bueno, ahora en Mujeres y Liderazgo, en la cumbre que vamos a hacer hoy, ya llevo chicas imparables que una ya trabaja con metaverso, otra con inteligencia artificial, otra con ciberseguridad y otra con automatización. De las primeras ediciones, niñas ya de 20, 21 años. Entonces, y las reúno y van a hacer una charla. Estamos construyendo referentes unas con otras en cadena. Y reales, y concretos. Y luego leer a mujeres que se han construido. Chimamanda, o sea, hizo comunicación, hizo política, pero saliendo de su aldea y terminó estudiando en Filadelfia y al final marchando, ¿no? Es decir, dentro de sus dificultades, pero no conformándose ante cualquier asentimiento que te den, no diciendo seré capaz de lo que me estás diciendo. Si alguien se ha fijado en ti es que eres capaz y por lo tanto tira para adelante, sigue, coge tu camino, fórmate y muévete y viaja. Y entonces, bueno, pues todo eso luego ya lo vas a dar. Si es que va a fluir. Y una vez que fluye de ti, te nace de ti, ya estás sembrando y ya estás siendo referente. Entonces, todas somos referentes unas de otras cuando estamos en esa alianza, en esa comunicación. Me encanta. Bueno, pues aunque yo siempre querré un libro tuyo, porque eres una mujer inspiradora 100% y se me ocurren 1000 ideas cuando hablo contigo. Gracias. Para compartir. Ya para terminar, sí me gustaría saber qué estás leyendo, qué hay en tu mesilla de noche pues ahora. En mi mesilla de noche
bueno, y en la del despacho y en la de Bueno, casa, porque los tengo. Bueno. Yo mezclo lecturas y estoy leyendo a Ordine, por ejemplo, que es, bueno, me encanta porque yo estoy muy volcada, como sabes, ahora en la formación y en la educación. Reivindica, acaba de recibir Anuche Ordine el reconocimiento del premio Princesa de Asturias de Comunicación, pero o sea, en este libro de la inutilidad la utilidad de lo inútil, es un libro que merece mucho la pena y estoy terminándolo, pues lo voy leyendo a trozos. He leído uno que me ha costado muchísimo y que escribí sobre él, y es el que apunté en Instagram cuando falleció Josep, que dije, no sé si voy a ser capaz de leerlo, y bueno, no se me asemeja a la historia, entonces lo he ido avanzando, y es de el duelo es esa cosa con alas, y como el duelo va adaptándose y va viajando, ¿no? Y se va mutando, se va transformando. Es de Max Porter. Y bueno, y estoy leyendo un par de libros de ensayo porque estoy preparando temas de inteligencia artificial y me estoy formando en inteligencia artificial también para pues poder contribuir a la formación que quiero tecnológica de las chicas. Y ahora en inteligencia artificial tengo mucho interés, estoy leyendo y voy a cursar sobre esto para poder entender, para no pararnos. Como decía Gloria al principio y al final, la chica imparable o más imparable de todas las chicas imparables sigue siendo Gloria Lomana. Un placer tenerte, un placer esta charla, y no descarto volver a llamarte para que me hables de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa. Ahora voy a ir a hacer algo ya de eso concretamente. ¿Ves? Es que siempre me sorprendes, te lo digo. Sí. Bueno, pero esto no para ser doctor, sino para comprender. Sí, hay que ser curiosa, estamos en un mundo de formación constante. Permanente, sí. Y sobre todo que también, cuando yo te decía antes lo de las 2 opciones, Carmen, es que si te vas haciendo también más mayor, tienes 2 opciones: o decir no me gusta esto y por lo tanto no lo abrazo, o decir esto está ahí y no puedo elegir, es que está ahí. Y yo cuando oigo a la gente que dice es que no me gusta la tecnología, digo, no, nadie te pide opinión si te gusta o no, es que la tienes que coger, o sea, no tienes opciones. Y por lo tanto es mucho mejor entenderla, manejarla y trabajar acompañándote. Y la tecnología no es ni buena ni mala. Únete a ella. Es tal y como lo hacemos las personas, y por lo tanto hagámosla buena y aprovechémosla, que yo creo que eso es lo que tú sabes hacer. Eso es lo inteligente. Pues millones de gracias. Gloria, ha sido un placer, y gracias de verdad por venir a este podcast de Quiero un libro tuyo. Gracias a ti, de verdad. Millones de gracias, amiga. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland, o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.